o integridad física. El refrán implica que la vida es más valiosa y que hay que priorizar la supervivencia sobre el orgullo. Muchos cristianos se han ido de la iglesia o se salen del evangelio porque cuando ven más gigantes en su vida. Muchos quieren solo las bendiciones, pero cuando ven los procesos huyen porque no tienen la fe para seguir adelante, sabiendo que Dios va adelante como poderoso gigante. Eso lo dice Jeremías 20:11. Por eso hoy, a la luz de la palabra, veremos cómo activar la fe y así poder enfrentar las situaciones que vienen a nuestra vida y poder seguir adelante a pesar de no ver la victoria. Responderemos esa pregunta y hágale la pregunta a usted, a su vecino ahí: ¿cómo podemos activar la fe? Pregúntele. ¿Cómo podemos activar la fe? Vamos a ver 3 claves para activar la fe. 3 claves que necesitamos tener para activar la fe. Número 1, para activar la fe necesitamos no ceder a la angustia. No ceder a la angustia. Lea conmigo, por favor, un poquito de lo que sucede en este pasaje. Dice la palabra en el versículo 5, perdón, en el 4, dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba, ¿cómo se llamaba? De Gad, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Esto significa aproximadamente 2 metros con 90 centímetros, casi 3 metros. ¿Cuántos de ustedes miden 1,50 acá? ¿Quién te va a tener primero? Imagínense el doble de usted. Yo apenas mido 1,70. Pero este tipo medía 3 metros, yo creo que pasaba de acá. Imagínense, eso medía Goliat, más de 3 metros, como 3 metros. Dice que traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5,000 ciclos de bronce. Esto significa 57 kilos. En libras son 115 libras o 120 libras que pesaba la armadura de este hombre. O sea, más de un quintal de maíz. ¿Se imagina andar con ese peso encima? Eso pesaba. Imagínense qué grande es este hombre. Dice: sobre sus piernas traía grebas de bronce y cabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Esto aproximadamente quiere decir que la punta de la lanza de él pesaba 15 libras. Imagínense cómo el impacto de una lanza con el peso de 15 libras no va a atravesar el cuerpo de alguien, más con la fuerza que tenía ese hombre. Miren qué impactante lo que sucedía acá. En el versículo 8 dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué se han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué más? Vemos que este hombre atemorizaba a los israelitas.
Y hay algo impactante que lo podemos leer ahí. Más adelante dice que este hombre pasó, ¿se acuerdan un número que yo les dije el domingo pasado que era clave en el texto? El 40 se salvaron del dólar. El número 40, en ese momento que veíamos, decía que los espías fueron 40 días a espiar la tierra prometida, y cuando vinieron y desanimaron al pueblo, Dios los castigó y le dijo: por cada día que ustedes fueron a espiar y desanimaron al pueblo, van a pasar un año. O sea, 40 años pasó Israel en el desierto dando vueltas hasta que murieron todos aquellos que seguían recordando el pasado. Acá dice el texto que por 40 días Goliat salía al valle. Para que lo tengan entendido, dice que eran dos montañas. En una montaña estaban los filisteos. Lástima que no había gente acá porque hubieran hecho el drama cómico de David y Goliat. En esta esquina, los filisteos. En esta otra esquina, el pueblo de Israel. Y en medio de esas dos montañas dice que había un valle. Y ese era el valle de Ela. ¿Qué significa el valle de los robles? Y miren, este texto tiene bastante figura para que podamos entender qué es lo que sucede en este texto. Pero lo que quiero que entienda esto es, para que usted pueda activar su fe, usted necesita no ceder a la angustia. Aquí vemos varias cosas. Dice que el pueblo de Israel está ahí. Dice que Goliat, un hombre de 3 metros, ¿verdad?, imponente, le dice a Israel: envíen a un hombre que pelee contra mí. Si yo lo venzo, ustedes nos van a servir a nosotros. Y si él te vence, nosotros le vamos a servir a ustedes. Y dice que por 40 días este hombre estuvo burlándose e intimidando a los israelitas. Y dice que el propio Saúl y todo el ejército se turbaron y tuvieron miedo, se angustiaron. Saúl, dice la palabra del Señor, que él estaba por encima de los hombros de un hombre promedio en Israel. O sea, Saúl era un hombre grande. Pero dice la palabra que él junto a los soldados se turbaron, se angustiaron. ¿Por qué? Porque Saúl había perdido el Espíritu de Dios. Y eso es importante que usted y yo lo podamos entender a la luz de la palabra. Que muchas veces cuando vienen las pruebas o los procesos a nuestra vida, cedemos a la angustia de si saldremos de esta situación, si sanaremos, si podremos pagar la deuda, si podremos resolver el conflicto que tenemos. Y en la Biblia vemos que hay muchas bendiciones, pero pocos se atreven a entregar su vida a Dios para lograrlas, porque su gigante es el pecado, sus deseos carnales, sus vicios, el sexo, el orgullo, el amor al dinero. Esos son muchas de las cosas que no nos permiten activar la fe. Y me gusta mucho esto porque este valle de Ela dice que está lleno de robles. ¿Usted conoce el árbol de roble? Son árboles grandes y fuertes. Pero ¿sabe qué simboliza el valle de Ela? O el roble simboliza la moral y simboliza la fuerza física. Eso simboliza el roble, el valle de Ela. Pero el valle o valle como tal en la Biblia se conoce como un lugar de angustia. Amén. En la Biblia se conoce o se representa la angustia o el tocar fondo o el desastre, se compara con un valle. Si se acuerdan que en los Salmos habla del valle de sombra de muerte, dice la historia que ese valle existe y es un valle donde el que pasaba tenía la posibilidad de morir. Eran muchos los que morían en ese valle de muerte, porque el valle significa angustia. Entonces, miren, lo que quiero que entienda esto es: los dos estaban en la montaña, pero Goliat bajaba hacia
angustia es donde se toca nuestra moral. Y muchos rompen la moral porque están en angustia. Muchos cuando están en los momentos más difíciles se olvidan de sus buenas costumbres, la buena educación que le dieron sus padres y rompen con esa moral por tal de salir de ese valle, por tal de ir a flote, y la fuerza física se desvanece. ¿Cuántos han estado angustiados? ¿Verdad que la fuerza física se va? Pensamos cosas inmorales por tal de salir a flote. Mire qué interesante. Entonces dice que este hombre por 40 días está en ese valle probando la moral y la fuerza física de los israelitas. Y ellos están cediendo a la angustia porque dice que este hombre va día tras día, de mañana y de tarde, a burlarse de ellos y a retarlos. Es importante que podamos entender esto usted y yo. Es difícil no angustiarse cuando vemos que los problemas son grandes y mientras no tengamos valor de creer en Dios y sigamos viendo para atrás, cederemos y no veremos la victoria como Israel. Yo quiero que entienda esto. Usted necesita activar su fe en medio de la angustia, porque si usted cede a la angustia, se acabó todo para usted. Por eso mucha gente ya no está en la iglesia. Por eso mucha gente que conocemos está en el mundo perdido. ¿Por qué? Porque no pudieron activar su fe, porque no soportaron la angustia, porque estaban en el valle de la depresión y no pudieron salir de ahí, porque no creían que podrían salir adelante al ver ese gigante. Imagínense qué difícil para los israelitas. Ni Saúl, que era un hombre grande, tuvo el valor de enfrentarlo. Y ellos allí estaban prisioneros de un solo hombre. Y muchas veces nosotros somos esclavos de una sola cosa. Es como una fábula, una anécdota que yo veía de un caballo. Que el caballo está acostumbrado que lo amarre, ¿no? Ya sea al corral, al asta que está ahí, ¿cómo es que se le llama a las entradas que hacen en el campo? Se me olvida. El falso, ¿verdad? Muchos amarran al falso, al caballo. Pero una vez esta anécdota dice que un hombre amarró el caballo en una silla plástica y se fue a comprar. Y la gente se queda, este hombre está loco, ¿cómo va a dejar el caballo amarrado a la silla plástica? Y el hombre fue como una hora a comprar y regresó tranquilo y su caballo seguía ahí amarrado a la silla plástica. Y era porque el caballo ya está acostumbrado a que está amarrado en un lugar y que no se puede soltar. Eso pasa con muchos de nosotros. Nos acostumbramos tanto al pecado, nos acostumbramos tanto a las debilidades, nos acostumbramos tanto, a veces hasta a la religión, que nos volvemos esclavos. Y el Señor nos ha llamado para ser libres, no esclavos. Pero a veces estamos atados en una sola cosa. Cuando estamos enamorados, ¿verdad? Estamos atados a esa persona. Y la persona nos puede hacer para allá y para acá y no tenemos otra vida. Y lo más fácil es dejar a esa persona. Pero estamos atados porque creemos que sin esa persona la vida se nos va. Muchos están atados al amor al dinero. Hay gente que no puede ser feliz si no anda unos zapatos caros. Hay gente que no puede ser feliz si no anda un iPhone 15 o 16 Pro Max, no sé cuál está ahorita actualizado. Hay gente que está atada al que dirán. Solo refleja lo que otra gente quiere que vea y viven atados. Las mujeres, muchas mujeres, no todas, ¿verdad? O al menos no las que están acá, aquí no hay. Muchas mujeres están atadas a las compras, ¿verdad? Y tienen lleno el closet de
una fiesta, ¿verdad? Ay, no tengo que ponerme, ¿verdad? Muchas mujeres están atadas a un hombre, porque el hombre le da todo lo que necesitan y pueden estar siendo infiel, las puede golpear, las puede tratar como quiera, pero como él las sostiene, ahí están amarradas a la silla plástica y no se mueven, porque no han entendido que la fe en Dios sobrepasa todas esas cosas. Usted y yo tenemos que poner la fe en Dios, no en alguien, no en una casa, no en un negocio, no en un carro, no en el éxito, no en lo que digan los demás. Nuestra fe depende de aquel que un día dio su vida en la cruz del Calvario y resucitó y ahora nos está esperando. Y en él tenemos que poner la fe, no tenemos que ceder a la angustia, aunque vengan las dificultades, aunque vengan las pruebas, debemos mantenernos fieles en quien hemos querido. Créalo. Mire, este texto es muy bonito porque este valle representa la angustia, la depresión. Y dice que ese árbol de roble representa la moral y la fuerza física que en la angustia son probadas. Pero usted y yo no tenemos que perder la moral. Hay mucha gente, muchas mujeres que hoy se están metiendo a estas plataformas de prostitución, porque hoy ya no es un cuarto, hoy es una página de internet, y están angustiadas por salir de su pobreza o de alguna situación. Y hoy hay estas páginas de internet donde bailan y se desnudan y los hombres pagan para verlas. Y el hombre puede hasta pagar un video exclusivo para que ella diga su nombre y haga lo que tenga que hacer. Ha perdido la moral la mujer hoy en día en ese aspecto, porque hoy quieren ser empoderadas, hoy quieren facturar, dice por ahí la canción, que ya no lloran sino que facturan. Pero cuando tocamos fondo, cuando llegamos a ese valle, perdemos la moralidad, perdemos las buenas costumbres que tenemos. Por eso es importante que como hijos de Dios nos mantengamos firmes en la fe, que activemos la fe, que no cedamos a la angustia, porque solo falta un poco de tiempo y el Señor va a responder. Amén. Es importante que lo podamos entender. Para activar nuestra fe, entonces, necesitamos, primera clave, no ceder a la angustia. Segunda clave, para activar nuestra fe, es aplicar la experiencia que ya tenemos. Es aplicar la experiencia que ya tenemos. Dice la palabra, y vaya conmigo al texto. Versículo 26. Dice la palabra: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mire qué tremendo David. Dejémoslo ahí. Dice la palabra que David, un pastor de ovejas, un adolescente, se dice que aproximadamente David tenía de unos 16 a 17 años. Y dice que su padre lo manda a la guerra para que lleve comida a sus 3 hermanos mayores. No se lo voy a leer, hay que tenerlo en casa, ¿verdad? Para que no se nos haga largo el sermón. Pero dice que él va, lleva la comida, cuando de repente escucha las murmuraciones y escucha a Goliat burlándose, diciéndole: cobarde, manden a alguien, ya llevo 40 días esperando a un valiente y nadie tiene el valor. Oiga, qué tremendo es cuando el diablo nos acusa a los hijos de Dios. Qué tremendo es cuando nosotros decimos que creemos en un Dios vivo y vivimos llorando y esperando y viendo cómo la gente se burla y dice: y dice que es cristiana, y dice que cree en Dios, y ahí pasa todos los días en la iglesia, pero dígala cómo está. El diablo se burla. Y dice que David comienza a preguntarle a los soldados: ¿y qué le van a dar al que mate o al que le gane a ese hijo del diablo? Como decimos algunos, ¿verdad?
ciega. Pero viene este jovencito, ¿verdad? Impertinente, dirían algunos, ¿verdad? Que no sabe ni en lo que se está metiendo, y comienza a preguntarle a los soldados: ¿y qué le van a dar que ves a ese gigante bocón, hablador, incircunciso, ¿verdad? Que está trayendo propio? Oiga, qué difícil es esta escena. Yo me recuerdo de un testimonio de mi mamá. Mi mamá en el 2013 tenía principios de cáncer en la matriz. La llevaron a maternidad y allí la tuvieron internada. Lastimosamente, ninguna de mis hermanas quiso cuidarla. Y yo, por ser varón, yo no podía estar ahí porque yo lo iba a hacer. Pero no podía estar entre tantas mujeres ahí. Así que gracias a Dios, dos amigas mías se propusieron, una cuidarla en el día y otra en la noche. Lo que les quiero contar es que un día que yo llegué de visita, ahí había mujeres que estaban en parto o que tenían sus hijos en la incubadora, pero el caso de mi mamá era grave, tenía cáncer. Y recuerdo que un día que llegué, mi mamá estaba sentada y varias mujeres estaban rodeándola. Mi mamá les estaba predicando y las mujeres decían: pero esta señora ya está anciana, está peor que nosotros, y ella es la que nos está animando a nosotros. Ella es la que nos está dando ánimos cuando nosotros aquí venimos a tener un bebé, pero ella tiene cáncer y ella es la que nos está animando. Oigan bien esto, y eso le pasa aquí a David. Todos están aterrorizados con el gigante y vienen y ese quién es, dice, y porque está obteniendo al ejército del Señor. David viene con toda la fuerza y la capacidad, y así tiene que ser usted y yo. Nosotros tenemos que mostrarle al mundo en quién hemos creído, porque nosotros no dependemos de las circunstancias, nosotros no dependemos de cómo esté la economía en el país, del gobierno del país, no dependemos de la violencia, no dependemos de las guerras, no dependemos de los desastres naturales, dependemos de un Dios vivo. Yo quiero que entienda esto y que esta mañana y que en esta campaña de la fe usted active su fe. Y dice que él comienza a preguntar y de repente dice que viene un hermano mayor y lo ve y dice: este ya está llamando la atención, ¿verdad? Y de repente le dice: ¿qué haces acá? Yo te conozco, que eres orgulloso y quiere llamar la atención. Y le dice a David: ¿y yo qué he hecho? ¿Y a vos qué te importa? Le dice. Y siguió hablando con los soldados David. Pero dice que esto llega a oídos del rey. Y dice que Saúl lo manda a llamar. Mira, por favor, para que vean que yo no le estoy mintiendo. Versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Mire, qué valor de este cipote. O sea, yo me imagino muchos ahí riéndose: que está loco, ¿verdad? Porque él llega y dice: no tengas miedo porque ya llegué yo. Literalmente eso está diciendo David. Literalmente eso le está diciendo él: no tengas miedo porque viene yo y yo lo voy a enfrentar. Sigamos leyendo, ¿qué pasa? El 33 dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Miren qué interesante es esto. También le dice a Saúl, ¿verdad?, que no se angustie. Pero Saúl, miren lo que le dice Saúl: tranquilo, muchachito, tú eres un jovencito que no tienes experiencia, y este hombre es un guerrero desde su juventud. Y yo quiero decirle esta frase, si quiere anótela: el diablo, la mayoría de su vida, ha sido un acusador, pero usted y yo tenemos un abogado defensor.
El diablo tiene experiencia en acusador, en ser un acusador, pero usted y yo tenemos a un abogado defensor. La experiencia que usted y yo tenemos, que por eso debemos activar la fe, porque debemos aplicar la experiencia que ya tenemos. Usted y yo ya tenemos experiencia en procesos difíciles y hemos visto cómo Dios nos ha sacado adelante, sí o no. Usted ya lo conoce, usted ya lo sabe, ya sabe cómo manejar eso. Entonces aplíquelo. Pero aquí Saúl le dice a David estas cosas. Él es un guerrero experimentado, ha matado a muchos hombres y tú apenas eres un pastor. Mire cómo discrimina a su hermano, también discriminó a David. Le dice, ¿y dónde dejaste tus 3 ovejas? Lo discriminaban por ser pastor de ovejas. Y yo le podría preguntar a usted, ¿cuántas veces lo han discriminado a ustedes? Yo toda mi vida fui discriminado, hasta por mi propia familia. Mis hermanos me negaban cuando la gente les preguntaba por qué ellos eran de un matrimonio y yo soy fuera del matrimonio. Mis mismos hermanos me negaban. Me han tratado hasta de bastardo, mis hermanos. Pero como yo no le he creído al diablo, yo le he creído al Señor Jesús, que Él me rescató, me ha librado de la muerte varias veces, incluso lo he contado. Desde bebé, el Señor me ha protegido de la muerte, porque Él tiene un propósito para mí y lo quiere para usted. Pero necesitamos aplicar la experiencia que ya tenemos en el Señor. Entonces dice David, léalo por favor. Léalo por favor conmigo. Dice el 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mire, lo único que creía que Israel era el ejército del Dios viviente era David, porque ni Saúl ni los guerreros que estaban ahí habían podido 40 días creer en eso. David se miraba un jovencito inexperto, pero él ya tenía experiencia con animales feroces. Y dice que los agarraba de la quijada y los hería y los mataba y les quitaba de la boca las ovejas. David tenía experiencia, él había experimentado, y yo creo que usted y yo hemos experimentado el poder de Dios. Y aquí yo no tengo que contarle muchas cosas, porque usted ha experimentado cómo Dios lo ha sacado adelante de muchas circunstancias, cómo Él ha abierto puertas cuando usted mucho menos se lo espera. Amén. Necesitamos tomar esa experiencia. Es importante que activemos la fe. Clave número 3. Para activar la fe necesitamos avanzar en el nombre de Dios. Para activar la fe necesitamos avanzar en el nombre de Dios. Y dice el texto, lo vamos a leer, que Saúl viene, le pone la armadura a David, acepta que este jovencito, imagínese un rey, poniéndole todo el futuro de su ejército a un jovencito, solo porque le dio el ímpetu, le dio una fe ferviente que lo movió, y dice que le pone su armadura, y dice que David tambaleó y se cayó porque no podía con esa armadura pesada, y le dice a David, no, momento, y aquí quiero que entienda esto: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestra lucha no es contra la enfermedad, nuestra lucha no es contra la pobreza, nuestra lucha no es contra la violencia, nuestra lucha es contra el pecado, contra la hueste de maldad
se la guarda y se va con su vara. Y se imagina usted ese tremendo hombre de 3 metros contra un jovencito de 16, 17 años. Y dice la palabra que cuando Goliat lo ve, se burla de él. Y le dice: mira, vos sos un niñito bonito. Porque así le dice: pero es un niñito bonito. ¿Qué estás haciendo aquí, hijo? Por Dios, andas a hacer bailes de TikTok que vas a ganar más dinero porque sos bonito, ¿no? Y le dice: tú vienes contra mí con un palo. ¿Acaso yo soy perro? Le dice él. Por eso, y dice que lo maldice en el nombre de sus dioses. Y yo quiero que entienda esto, que es importante para que lo podamos aplicar. Él le dice: me tratas como perro al venir con un palo, daré tus carnes a las aves y a las bestias. Y lo maldice en nombre de sus dioses. Y yo quiero que entienda esto: cuando usted active su fe y avance en el nombre de Dios, se va a dar cuenta de algo importante, y es que el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. Si usted no lo cree, decir un nombre no ayuda. Créalo que se ayuda en nombre de Dios. Por eso el mismo Jesús que dice que todo lo que pidamos, lo pidamos en su nombre al Padre. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Entonces dice que este Goliat, la palabra o el nombre Goliat, significa exiliado o desterrado. El Dios, uno de los dioses que tenían los filisteos, que dice que Goliat maldice en el nombre de sus dioses a David, es el dios Dagón. Y si usted recuerda, más atrásito, dice que los filisteos llevan el arca de Dios y la ponen al lado de su dios Dagón, a la estatua del dios Dagón, y dice que se van a dormir, y al día siguiente cuando viene la estatua, dice que está arrodillada frente al arca del Señor, una estatua que no se mueve, y dice que lo volvieron a parar y se fueron a dormir, y al siguiente día dice que estaba la estatua como adorando al arca, y mejor la sacaron de ahí porque estaba humillando a su Dios. Porque Dios, hermanos, tiene más poder que cualquier otra cosa en el mundo. Tenemos que creer esto, tenemos que entenderlo. Entonces dice que él le dice esto, pero David dice que él le dice: vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. La palabra Jehová se tradujo al español. Yo ya les he explicado que el nombre de Dios es el tetragramatón Yahvé, que al principio era un nombre completo, pero los judíos, al tenerle tanto temor a pronunciar el nombre de Dios, le quitaron las vocales. Y hoy en la modernidad se le ha puesto las vocales y por eso dice Yahvé. Pero esto significa: yo soy el que soy. En otra versión le dice que significa el que crea huestes celestiales. Eso significa el nombre de Jehová. Y David le dice: tú vienes con espada, lanza y jabalina. Y estas 3 armas significan algo. La espada era un arma que se usaba cuerpo a cuerpo, como el machete. ¿Ya han visto los machetes? La espada era un arma que se usaba cuerpo a cuerpo. La lanza era un arma que se usaba a media distancia. Era para cuando venía alguien por allá de lejitos, con la lanza, ¿verdad? Se le esquivaba o se hacía que retrocediera. Y la jabalina, yo creo que conocen la jabalina, era como una lanza más delgada, más flexible, que se usaba para tirar a larga distancia. Cuando venían los enemigos en los caballos, les tiraban las jabalinas. Y quiero que entiendan esto: el enemigo ataca de las 3 maneras. El enemigo ataca cuerpo a cuerpo. Y esto significa que nosotros tenemos que lidiar contra nuestro deseo carnal.
La fe debe estar en el Espíritu Santo, que nos ayude, que nos convenza de pecado y nos regenere para que no cedamos a nuestros deseos carnales. Esa es la batalla o el ataque cuerpo a cuerpo. El enemigo pone la tentación, el enemigo pone a esa persona que me seduce, el enemigo pone en las redes sociales la pornografía, pone estas muchachas a las cuales los hombres les pagan mensualmente para verlas desnudas o teniendo relaciones. Ese es el ataque cuerpo a cuerpo. Por eso la Biblia dice: tú vienes con espada. El ataque a media distancia, que es la lanza, es nuestro propio. Muchos de nosotros somos atacados por nuestro propio. Muchos de nosotros, los mayores conflictos que tenemos es con nuestra familia, es con nuestras parejas, es con los vecinos, con los compañeros, ¿verdad? Tenemos esos ataques, pero la palabra del Señor nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces usted necesita entender que usted tiene que avanzar en el nombre del Señor, y aunque vengan las tentaciones a su vida, usted en el nombre de Jesús va a librar la batalla. Y aunque usted tenga problemas familiares, emocionales, sentimentales, usted va a confiar en el nombre de Jesús. Y los ataques de la jabalina a larga distancia significan el entorno que nos rodea. Muchos de nosotros nos dejamos influenciar por lo que está pasando alrededor y estamos perdiendo la fe por lo que está sucediendo en Israel ahorita. Muchos han perdido la fe porque ahora dicen que el gobierno que tenemos es dictador. Muchos cristianos han perdido la fe y están en contra de las cosas que están sucediendo. Por ahí, en una de estas cosas, vi que un pastor lo ha metido preso por andar en las protestas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como pastores en una protesta si nuestra confianza descansa en el Señor? Lo que pasa en nuestro entorno no tiene que afectar mi vida. Y dice entonces que David agarra esas 5 piedras, y esas 5 piedras simbolizan 2 cosas. Una que posiblemente se dice que era que Goliat tenía 4 hermanos más gigantes. Y dice que por eso David agarró una piedra para cada uno. Otro más judío dice que las 5 piedras simbolizaban la Torá o el Pentateuco, los 5 libros. O sea que esto simbolizaba que David iba con la palabra del Señor cuando llevaba esas 5 piedras. Imagínense qué lindo es esto. El nombre de Dios en ese tiempo tenía tanto poder y respeto, como ya les repetía, que los judíos tenían miedo de pronunciarlo. Para nosotros activar la fe, necesitamos creer que ese nombre tiene poder. La palabra para alma, y termino con esto, el nombre, usted conoce su nombre, ¿no? Si yo le digo Verónica, todos van a volver a ver a mi hermana Verónica, ¿verdad? Si yo digo Carmen, todos saben quién es la hermana Carmen, porque nos identificamos con un nombre, ¿no? El nombre para los judíos tenía bastante importancia. Y fíjese que buscando ahí encontré que la palabra alma en hebreo es neshama. La palabra alma en hebreo es neshama. Y la parte central de esta palabra neshama, las letras del medio, que son shin y men, forman la palabra shem, que significa nombre. La palabra alma en hebreo, las palabras que están en el medio de la palabra alma significan nombre. Imagínense qué lindo es esto. Tu nombre es la llave para conocer tu alma. Cuando a alguien le han puesto un nombre, y usted va a ver en la Biblia que los nombres tenían bastante relevancia, tanto que Dios hasta cambiaba nombres. Abraham
y no hay nadie antes y no va a haber nadie después. Por eso usted y yo creemos en un Dios vivo, en un Dios que no lo podemos ver, pero sabemos que existe, y cuando decimos en el nombre de Jesús hay poder. Póngase de pie esta mañana. Haciendo misiones en Honduras, ya hace varios años, teníamos un drama un poco fuerte en Castillo del Rey que se llamaba Maestro de Títeres. Y en esa campaña al aire libre en un parque hicimos este drama. Yo representaba el papel de Jesús. Y al terminar el drama, yo era el que estaba predicando y el que iba a ministrar. Pero hay una parte en este drama donde Dios hace la creación y le hace hilos. Lo hace como una marioneta. Por eso se llama Maestro de Títeres o de marionetas. Y él la crea y la mueve, pero después le entrega a ella, ¿verdad?, los hilos. Y viene Satanás y comienza, ¿verdad?, a perseguirla y le quita el control y la comienza a manejar él. Pero hay un momento donde ella ya no aguanta más. Y cuando la están atormentando los demonios, ella grita: ¡Jesús! Y cuando esta chica grita Jesús, hermanos, sin mentirle, vino un viento sobre ese lugar. Y la presencia de Dios se comenzó a sentir, y el drama no terminaba ahí, pero la gente comenzó a llorar cuando ella gritó, porque ella estaba siendo atormentada. Y cuando ella grita Jesús, la gente es tocada, y me salgo del papel con el traje de Jesús, agarra el micrófono y comienzo a hacer el llamado, y esa gente comienza a venir y a tirarse al suelo y comienzan a recibir a Jesús en su corazón, porque el nombre de Jesús tiene poder. Por eso debemos activar la fe y avanzar, no importa lo que usted esté pasando en su vida. Avance en el nombre de Jesús, no importa si usted está enferma. Avance en el nombre de Jesús, no importa si usted está atribulado. Avance en el nombre de Jesús, active su fe. Creámosle al Señor, pero que se note que este día no solo sea de la emoción del mensaje, sino que lo apliquemos a nuestra vida estas tres claves. No ceda la angustia, no ceda la angustia. Aprenda de su experiencia. Dios ya le ha mostrado a usted cómo salir adelante. Que no se le olvide eso. Y avance en el nombre de Jehová de los ejércitos. Padre, esta mañana, ahí donde usted está, si ha sentido que su fe le hace falta, dígale esta mañana: Señor, yo quiero activar mi fe. Si usted está en el valle de la angustia, dígale hoy al Señor: no quiero que mi moral se corrompa y que mi fuerza física mengue. Dígale: quiero ser como ese roble que estaba en ese valle, firme. Dígale: no puedo esperar que un exiliado como Satanás, que fue derrotado, fue expulsado del cielo, venga a quitarme mi herencia que yo tengo. Tengo una patria celestial, dígale al Señor, y esa nadie me la puede quitar. Dígale: Señor, hable ahí con el Señor. Si a usted le falta fe, si a usted le falta fe y usted está haciendo más cosas terrenales que espirituales, dígale al Señor: quiero avanzar en tu nombre, quiero crecer espiritualmente, quiero dejar el pecado, quiero dejar de depender de las cosas terrenales. Dígale al Señor: quiero empezar a vivir una vida espiritual, a no ver que mi negocio va mal, a no ver que mi familia está desordenada, a no ver que mis enfermedades me están acabando. Dígale al Señor: yo quiero activar mi fe, quiero no ceder a la angustia. Dígale al Señor: dígale al Señor esta mañana: creer en ti, no importa lo que pase, porque tú venciste la cruz del Calvario, y por esa experiencia yo voy a continuar. Dígale al Señor y dígale de ahora en adelante: todo lo
permite que podamos, Señor, acercarnos a ti y activemos la fe. Ayuda a mis hermanos, Señor, a buscarte en espíritu y en verdad, a entregarse para ti, Señor, que puedan ser personas, familias entregadas a tu servicio, que puedan estar acá en la iglesia y podamos crecer, que puedan evangelizar a otros, que muestren tu amor ayudando a los necesitados, Señor. Que se pongan en la brecha, porque tu palabra dice que la mies es mucha, pero son pocos los que se quieren entregar. Permite que la iglesia, Manuel, los que estamos acá, Señor, tú sabes a los que vas a traer y tú sabes quiénes se van, Señor. Porque solo tú tienes el control de esta iglesia, pero trae a aquellos, Señor, que te van a servir, que se van a someter a tu voluntad, que se van a dejar mentorear, que se van a dejar, Señor, enseñar para que puedan crecer. Ayúdanos como iglesia, Señor, porque nuestro enfoque no es el crecimiento exponencial, nuestro enfoque es crecer en tu Espíritu Santo, que cada hermano, que cada hermana sea llena del poder de Dios, Señor. Eso es lo que queremos. Para que cuando vengan aquellos que tengan necesidad, no les cerremos la puerta. Que no veamos con nuestros ojos carnales, sino que lo veamos con tu amor, porque tú amas a todo el mundo, Señor. Gracias esta mañana y te pedimos que podamos activar la fe, que podamos, Señor, construir una vida de fe inquebrantable, que esta campaña sea de bendición para los que estamos acá, para los que están en la transmisión y los que están allá afuera. Señor, que puedan tener fe, pero no fe en una religión, pero no fe en una institución, sino fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que vino, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día y subió a la diestra del Padre y ha prometido un día venir por su iglesia para reinar por 1000 años y por toda la eternidad, Señor. Gracias te damos esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya, le damos gracias al Señor porque nos permite estar acá. Tome su ofrenda, su diezmo. Vamos a cerrar este momento recordándoles algunas noticias que tenemos este día jueves. Les pido de favor que hagan el esfuerzo de venir. No va a haber estudio bíblico, sino que vamos a tener un culto normal, porque vamos a tener una iglesia invitada. Hay unos hermanos que quieren visitarnos y quieren bendecirnos. Así que por favor no falte el día jueves 6 de la tarde, acompáñenme, ¿verdad? Porque tenemos visita, creo que vienen de Estados Unidos y quieren ellos dirigir el servicio. Así que nosotros no vamos a hacer nada, sino que ellos nos quieren bendecir. Así que véngase por favor el jueves, haga el esfuerzo, ¿verdad? Y véngase. Eso es para el día jueves. Día 22 o 22 domingos, el próximo domingo vamos a celebrar el cumpleaños de Zoe. Véngase por favor, necesito que me confirmen cuándo van a venir por la comida, porque va a haber almuerzo, ¿ok? El culto, y grábeselo y dígaselo a los que no han venido. El culto va a ser a las 9 de la mañana. ¿A qué hora va a ser el culto? No se le olvide, anote, ponga una alarma. El culto va a ser a las 9 de la mañana para terminar por lo menos a las 11. Y a las 11 empezar la celebración del cumpleaños de Zoe, ¿verdad? Así que por favor, ahí al final mi esposa le va a dar la invitación, ¿verdad? Si usted va a venir, confirme por favor. Si va a traer a sus niños, traiga a sus niños por favor. Pero confírmenos que van a venir y cuántos van a venir por lo de la comida y los juguetitos que se les van a dar a los niños. Eso es para el domingo 22. Para el viernes 27 tenemos nuestra vigilia. Así que no falte de 6 a 10 de la noche. No nos vamos a desvelar, así que no hay pretexto para decir, no, es que mire hermano, yo tengo que trabajar el siguiente día hasta las 10 de la noche. No es de pelo, nos quedamos más porque el teléfono hasta medianoche a veces. Para los que no tengan transporte, no se preocupe, nos vamos a ir en el carro de don Armando. Ratos corriendo
proyectarnos para estos 6 meses que quedan de trabajo y para que ustedes vean cómo va la iglesia avanzando, para que nos podamos comprometer, ¿verdad?, a trabajar estos 6 meses que quedan y poder servirle de una mejor manera al Señor. Así que yo le invito, le insto, no ponga pretexto para servirle al Señor, no ponga excusas, active su fe, porque el Señor es el que lo va a bendecir por lo que usted haga para Él. Amén. ¿Aman esta iglesia o no aman esta iglesia? Demuéstrenlo. Vamos a orar, póngase de pie. Entonces no se les olvide, próximo domingo, próximo jueves, culto federal. Apóyennos, por favor. Domingo, 9 de la mañana, servicio, cumpliendo episodios, 4 añitos.